Voy a intentar no ser repetitivo porque varias de las cosas ya se dijeron. Y si hay dos voluntarios que vayan acercando unos palos, hacemos el fuego y ya nos quedamos, porque ya está. Yo voy a dar un pantallazo, un poco una mirada por arriba del escenario de la carne ovina nacional y cuáles son algunas oportunidades que tenemos, algunos trabajos pendientes, algunos desafíos. ¿Para dónde apunto? Ahí está. Vamos a hablar un poco del escenario global, de algunas tendencias, cómo es la producción ovina en Argentina, la vamos a repasar brevemente. Vamos a hablar también de algunas propuestas tecnológicas, los desafíos y vamos a cerrar con un resumen. Básicamente, lo que estamos viendo acá es un gráfico que proyecta el crecimiento de la población mundial, algo que sabemos todos, y es que esa población se va incrementando a razón de 180.000 personas por día y que en los próximos 20 años se van a sumar más de 2.000 millones de personas que hay que alimentar. Además, ese crecimiento se da con algunas particularidades. El 40% de la población se concentra en China e India, en áreas urbanas, ¿no? Con lo cual se está acentuando el patrón de migración en todo el mundo, del ámbito rural al ámbito urbano. Y además esos países que están traccionando el crecimiento poblacional también están traccionando el crecimiento económico. Por otro lado, si nosotros miramos cómo es el escenario de oferta global de carnes, lo que vemos es que se ha incrementado considerablemente la oferta de cerdo, que es lo que ustedes ven en la barra verde. Se ha incrementado poco y sobre todo se ha estabilizado la oferta de carne bovina, aumentó mucho la del pollo, y la del ovino prácticamente no aumentó o aumentó muy poquito. Si esto lo contrastamos con la diapositiva anterior, en la cual veíamos cómo crece la población, lo que vemos es que la oferta en kilos de carne ovina por habitante, en el contexto global, digamos, está en sus mínimos históricos. Además, y esto en relación también con el crecimiento de algunos países como China, en su momento Brasil a pesar de las crisis, India, etcétera, se han incorporado entre el 2005 y el 2015 más de 1.500 millones de personas a los sectores medios y altos de poder de compra. Son personas que, entre otras cosas, lo que hacen es cambiar sus hábitos de consumo, reemplazando el consumo de cereales y vegetales en parte por el consumo de carne, de proteína animal, ¿no? Y algo para destacar, en el caso de China, es que está incorporando millones y millones y millones de personas a esos sectores medios y altos de consumo. Este es el sector de consumidores de productos de lujo a nivel global y cómo va creciendo, ¿no? Se espera que para el 2025 7,5 millones de chinos pudientes gasten 1 trillón de renminbi en bienes de lujo. Esos son 150.000 millones de dólares. La deuda externa argentina es de 190.000. ¿Está? Y lo que vemos ahí es el gráfico de proyección del mercado global de personas consumidores de bienes de lujo, y la barra más oscura es la de los consumidores chinos, que está creciendo a una tasa de un 9% anual. La del resto crece un 3% anual. En el 2025 ellos van a tener más del 40% del mercado de bienes de lujo. Y es un consumidor, además, que es influenciable, porque es un consumidor nuevo, es alguien que aparece de nuevo en la escena del consumo de bienes de lujo. Es como un nuevo rico, ¿no? Entonces no tiene una trayectoria, una cultura de consumo de esos bienes y es muy influenciable. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos mucho espacio para penetrar en ese mercado y influir en sus decisiones de los productos que va a comprar. Y ahí tenemos que ser agresivos con campañas para posicionar los productos de nuestro país. Y la carne ovina en especial, ¿no? A esto se suma un grupo de consumidores más jóvenes, están los centennials, los millennials, la generación y demás, que también están modificando un poco su patrón de consumo. Realmente tienen un consumo un poco más consciente y responsable, se preocupan mucho por el bienestar animal y también por cómo influyen los sistemas de producción sobre el ambiente, cuál es la sustentabilidad de los sistemas de producción. Tienen, digamos, un consumo un poco más democrático, usan las redes sociales. Todo eso va generando cambios en los patrones de consumo y segmentación del mercado. Y además hay algunas organizaciones que ya se mencionaron, como PETA, que hacen campañas
en relación con aspectos del bienestar animal y una de las cosas, por ejemplo, que afecta a la producción ovina y en particular de un competidor nuestro que es Australia, es lo que tiene que ver con la operación de Munch, que es una operación tradicional que hacen los australianos para controlar el tema de la miasis, de las bicheras, y ETA hizo una campaña muy fuerte para que las principales empresas compradoras de fibra del mundo no compren lana que vengan de ovejas que sufren esta operación, ni lana ni carne. Y lo que tienen estas organizaciones es que no hacen lo que hacemos nosotros en la Mesa Ovina Nacional, que van a hablar con el sector político, ¿no? O con los industriales, los productores, y tratan de juntar las partes. No. Hablan con el que tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? El que compra. El que compra tiene el poder. Y cuando yo te digo, no te compro más, no hay más discusión. Nos pasó con las peras y la manzana. ¿Está? Brasil dijo, no te compro más porque tenés residuo agroquímico, ya está. Se acabó la discusión, ¿qué haces? O cambiás tu sistema o no tenés a quién venderle. Entonces, y eso es importante que lo tengamos presente para anticiparnos a este tipo de situaciones. Porque está todo muy lindo, pero cuando el comprador te dice, bueno, ¿sabes qué? No, ahí estamos en un problema serio. Entonces, esas nuevas tendencias del mercado nos hablan de incremento de población urbana, mujeres que trabajan, familias de menor tamaño, la aparición de los millennials y de un alimento ideal que tiene que ser conveniente, que tiene que satisfacer necesidades que tienen que ver con el placer y la experiencia de consumirlos, de comerlos y que además tiene que ser inocuo y tiene que aportar una buena salud humana y tiene que contemplar normas éticas de bienestar animal y sustentabilidad. Primeras conclusiones de ese escenario global: hay crecimiento de la población mundial impulsado por países emergentes, demanda sostenida de alimentos, se reducen las existencias ovinas en los principales competidores de Argentina, tenemos una oferta internacional muy baja, se buscan alimentos fáciles de preparar, seguros, con bajo nivel de contaminantes, sistemas sustentables que cumplen con estándares de bienestar animal y los productos de la actividad ya se van alejando de ese espacio general de los commodities y pasan a ser una especialidad. ¿Qué pasa con la ganadería ovina en la Argentina? Bueno, este gráfico ya lo mostró Marcos. La ganadería ovina es motivo de anclaje de la gente al territorio. Hay ovinos desde La Puna, desde Abrapampa, desde Purmamarca, hasta Río Grande, Tierra del Fuego. Estamos en todo el territorio nacional, ¿no? Y hay aproximadamente unos 15 millones de ovinos, de los cuales sí, la mayor parte está en la Patagonia, pero también han crecido en otras regiones, ¿no? Tenemos sistemas de producción heterogéneos, con condiciones ambientales muy distintas, pero que además pueden ser complementarias, porque ¿eso qué quiere decir? Que tenemos ofertas de productos en diferentes momentos del año y además de productos distintos, y tenemos diferencias de escala de pequeños productores y grandes empresas, lo cual nos obliga a pensar en estrategias diferenciales para cada uno de ellos. ¿Qué pasó con las existencias? A partir del 2003, cuando salimos fuertemente de la convertibilidad y un poco traccionados por el valor sí de la lana y demás y el tipo de cambio competitivo, la actividad empieza a crecer, se empieza a recuperar. Después sufrimos sequías, 2 erupciones volcánicas y los productores siguen en pie y si analizamos toda la trayectoria, igual la actividad creció un 20%. 20% se aumentaron las existencias desde el 2003 a la fecha. ¿Dónde crecieron las existencias? Poco en Patagonia y mucho en las regiones de mayor potencial de producción. Se cree que hay más de 1.700.000 ovinos en Pampa Húmeda, Mesopotamia y demás, aunque en realidad esos son los datos oficiales, datos que tenemos de los técnicos de la Unidad Ejecutora de Ley Ovina dicen que probablemente haya más hacienda. ¿Qué pasó con la faena fiscalizada? Esa es la faena que está registrada y fiscalizada por el SENASA. Nosotros pasamos en el 2002 de 600.000 ovinos a más de 1.200.000 ovinos de faena fiscalizada en el 2005. ¿Y qué pasó con las exportaciones? En el mismo periodo tuvimos récord de exportación de carne. Pasamos de, no se ven los valores, pero estábamos cerca de las 10.000 toneladas, llegamos casi a exportar 10.000 toneladas de carne, también en el 2005, y hoy estamos con un repunte, que es la última parte de la línea verde, y la barrita roja, estamos cerca de las 3.000 toneladas exportadas.
¿Y con qué tendrá que ver con esto? ¿Resulta que de un año para el otro señalamos, pasamos del 50 al 100% de señalada? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con otra cosa. Tenemos problemas técnicos. No sé, por algún motivo no se ve en la diapositiva. ¿Lo ves? Sí, pero no la estoy viendo. ¿Ves? A ver, una más. Bueno, no importa, se los cuento. Ahí lo que estamos viendo es el tipo de cambio real multilateral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se relaciona el peso nuestro con las monedas de los principales países con los cuales comercializamos? Entonces, no es solamente con Estados Unidos. Ahí tiene mucho peso Brasil, China, la Comunidad Económica Europea. Tiene que ver con el tipo de cambio que nos hace competitivos respecto a la gente a la cual le vendemos y le compramos. Y lo que vemos ahí es que estábamos por encima de 100, o sea, estábamos con un tipo de cambio muy competitivo. ¿Eso qué hizo? Traccionó de la exportación. Y la exportación es fiscalizada, la exportación es faena en blanco, esa exportación contribuye y tributa en toda la cadena. Entonces, obviamente, cuando teníamos precios competitivos de la exportación, la cadena se blanqueó. Eso fue lo que pasó. Y es lo que está pasando en los últimos años. Mejoró un poquito el tipo de cambio y por eso estamos exportando más. ¿Podemos pasar a la siguiente? Cerrala y volver y se la hace. Se cansó. La computadora se cansó. Ahí está. A ver ahí. Ahí está, el tipo de cambio, la competitividad. Tenemos los productos que necesita el mercado. Bueno, esta es una caracterización del perfil de ácidos grasos del cordero patagónico. Hablando de alimentos saludables, lo que veíamos es que tiene una relación de ácidos grasos omega 3, omega 6 muy favorable para la salud humana y muy favorable en relación con nuestros competidores, España, Alemania, Reino Unido, y estamos muy similares a nuestros amigos uruguayos. También se puede hacer ese tipo de corderos en otras regiones, pampa húmeda de Mesopotamia. Se puede hacer un producto de muy buena calidad con un contenido de grasa adecuado. Tenemos trabajos que lo documentan. Y si tenemos todo lo que quiere el mercado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, básicamente producir más, que ya lo dijeron todos, y para eso hay un montón de propuestas tecnológicas. En Patagonia podemos ir desde la suplementación estratégica, la aparición controlada, la aparición en cobertizo, el ajuste de carga, el manejo del pastoreo, etcétera. La incorporación de esquila preparto, que sabemos que mejora la señalada en más de un 10%, pero además también mejora mucho las características de calidad de lana. Podemos desarrollar invernada en engorde a corral de cordero en un montón de áreas de mucho potencial en Patagonia y también en la Mesopotamia y en la pampa húmeda, produciendo entre 500 y 700 kilos de carne, entre 300 y 500 kilos de carne en 3 o 4 meses en invernadas cortas. Si a eso le sumamos, digamos, la lana, estamos produciendo capaz que 50 a 70 kilos de lana en córridel de 24 micras y en merino de 18 micras. Trabajando en mejora genética, y ahí lo que ven son las tendencias de las principales características en las dos razas de mayor relevancia a nivel nacional, merino arriba, cordel abajo, y lo que vemos es que a partir del proceso de selección, evaluación genética, hemos logrado mejorar peso corporal al destete, peso corporal adulto, la producción de lámina y el diámetro en las dos razas, incorporando sistemas de alerta temprana que nos permitan anticiparnos a eventos sequías, a emergencias que tienen que ver, por ejemplo, con erupciones y demás. Eso tiene, digamos, nosotros convivimos con eso, así que tenemos que tener sistemas que nos permitan anticiparnos y rápidamente tener planes de contingencia para atacar las posibles soluciones cuando aparecen. Pero hay otras cosas más que podemos hacer que tienen que ver con, por ejemplo, atacar uno de los mayores problemas que tenemos ahora, que es el daño por predación, y lo tenemos que hacer con alguna herramienta que sea compatible con lo que quieren los consumidores. Entonces, está apareciendo, se está difundiendo mucho el tema del uso de los perros pastores. Sabemos que no es la única solución, pero es una herramienta que en principio nos puede ayudar a disminuir esas pérdidas y tener un sistema que sea compatible con lo que nos está demandando el mercado. Tenemos criaderos en algunas estaciones experimentales del INTE, se están instalando en otros lugares del país.
Pero también tenemos que trabajar en varias cosas que se dijeron, como por ejemplo tener un sistema único de tipificación de carcasas y un nomenclador de cortes, y ahí tomar los ejemplos que son exitosos, no inventar nada nuevo, ya tenemos experiencias, ¿no? Entonces, a partir por ahí de lo que ya se está haciendo, se puede generar un sistema de tipificación que sea homologable para todo el país y que no se superponga con lo que ya está, ¿no? Aumentar un poco el peso de la carcasa y mejorar la conformación. Nosotros aprovechamos un poco los cruzamientos. Esta es una diapositiva de un resumen de un montón de cruzamientos. Lo que ven ahí señalado es la mejora en conformación que se produce con un montón de cruzamientos terminales y en doble etapa. Sabemos que hay mucho margen para mejorar en ese sentido. Pero también hay que diferenciar el producto para sumar el precio y contar el cuento del campo a la mesa, como hacen, por ejemplo, nuestros amigos americanos, ¿no? Hemos tenido algunos emprendimientos acá en Pampa Húmeda, esto es Cordero de la Sierra, un emprendimiento bastante interesante, en principio de los 2000, que creo que ahora dejó de estar vigente, pero la verdad es que fue bastante interesante, lograron posicionarse. Y también ya les contamos y le hablamos de la identificación geográfica del cordero patagónico. Bueno, como la del cordero patagónico puede estar la del cordero mesopotámico, o si no, usar el sello de cordero argentino para entrar en los mercados. Pero el tema es diferenciarse para posicionarse. Penetrar en nichos de mercado de alta gama. Tenemos un producto que es una especialidad, bueno, usémoslo para entrar en esos mercados. Y tenemos que empezar a incorporar otras modalidades comerciales, ¿no? Empezar a utilizar las redes, las tecnologías de la información y la comunicación también para comercializar la carne ovina. Tenemos una duda pendiente que es la de tener un protocolo de bienestar animal homologable, único. En eso estamos trabajando, ya lo mencionó Daniel, lo mencionaron varios. Ese es, digamos, un ejemplo de Uruguay y el de Australia. Ellos ya tienen sus protocolos, nosotros estamos en ese camino. Y trabajar mucho en trazabilidad y certificación de la calidad de los procesos productivos y en planta, ¿no? Acciones de promoción del consumo interno. La verdad es que está muy bueno que se haya sancionado el programa de promoción del consumo de carne ovina. La Secretaría de Agroindustria tomó la posta y sancionó el programa. Ahí tienen, digamos, el día en el cual se hizo el lanzamiento, y tratar de estar en todos los eventos que podamos de promoción instalando en el mercado interno el producto. ¿Por qué? Porque el margen para crecer es enorme, es enorme. Y realmente si nos piden 2 kilos más, no los tenemos. 2 kilos más por habitante no tenemos ni medio kilo más por habitante. Así que el margen para crecer es enorme. Y gracias a Dios, como la carne de vaca está cara, hoy el producto nuestro también no es solo compite por calidad y diferenciación, sino también por precio. Para las regiones extrapatagónicas hay que escalar la producción. No podemos hacer, digamos, como dice Marcelo, no podemos estar juntando majaditas de consumo de 100 ovejas. Entonces, si realmente queremos hacer un negocio de escala, bueno, tenemos que pensar en algunas modalidades diferentes de desarrollar la actividad. Este es un ejemplo de un fideicomiso ovino que se desarrolló en Pringles hace ya unos 10 años. Anduvo más o menos, pero la idea conceptualmente es buena. Se trata de generar uniones transitorias entre productores. ¿Para qué? Para generar escala y generar volumen de negocio. Nosotros sacamos la cuenta del negocio en función del margen bruto por hectárea. Error. Hay que pensar en el factor limitante. Tiempo de uno. Un ingeniero o un tipo con plata maneja 300, 400 hectáreas de soja y es una torta de plata importante. Ahora, no maneja 10.000 ovejas. ¿Tá? Entonces hay que encontrar la forma alternativa de escalar la producción ovina. No, el factor limitante es el tiempo y el volumen de negocio que puede manejar una persona. Y lo otro, a ver, hay que formalizar la cadena. No hay ningún negocio que funcione en la informalidad. Nosotros sabemos que tenemos 15 millones de ovinos y la extracción es del 25%, y que lo vengan a discutir, porque es más o menos la tasa de extracción que tenemos medida, son más de 3 millones y medio de ovinos. Hay 650.000 animales que registra el SENASA, 900.000 que registra la faena provincial, 850.000 de autoconsumo. Tenemos una faena informal de más del 34%. Bueno, eso no se sostiene. ¿Qué podemos ganar si hacemos todo esto? Lo que les dijo Marco, si aplicamos todas estas tecnologías y aumentamos un poquito las existencias, pasando 18 millones, mejoramos el peso de John, el rinde, bajamos una micra, que no es nada loco, desde el 2018 al 2030, podemos pasar de 200, casi 300 millones de valor bruto de lana a casi 500. Si cambiamos un poco
la estructura de nuestra majada nacional con más porcentaje de madres. Si mejoramos la tasa de extracción y el peso de la carcasa, podemos ir de 55.000 toneladas a casi 92.000 toneladas de carne, pasando de 166 millones a 321 millones. Eso nos da, si lo proyectamos, este es un ejercicio que hicimos el año pasado, 2018-2030, 1.500 millones de dólares, descontado, porque esos beneficios futuros los descontamos con una tasa de interés. Y lo mejor de todo es que el 70% de eso son divisas que ingresan al país. Y justamente lo que le falta a este país es ingreso de divisas. Eternamente volvemos a repetir la restricción externa, que es la falta de dólares, para poder seguir creciendo. Bueno, esta es una actividad que genera un saldo exportable interesante. Y cerrando y haciendo un resumen, tenemos un montón de fortalezas, porque tenemos tradición y cultura de producción ovina, porque tenemos sistema de producción basado en pastizales, en un ambiente natural, y eso está en el imaginario de la gente. Tenemos bajos costos de producción a escala, somos libres de scrappy, somos libres de todas las encefalopatías espongiformes. La principal región productora es libre de aftosa sin vacunación, tiene acceso a mercados internacionales que pagan bien. No hacemos la operación de MUNS, tenemos una herramienta muy interesante que es para el sector, que es la ley ovina. La oferta de carne en el mercado está muy baja, el mercado interno tiene mucho margen para crecer, tenemos una cuota de exportación no cubierta, está mejorando el tipo de cambio, aparecen nuevos mercados, los productos que tenemos son compatibles con las demandas y hay tecnología de sobra para incrementar la producción. Entonces el desafío es producir más, integrar y formalizar la cadena, desarrollar canales comerciales y posicionar bien el producto tanto afuera como adentro, tener un programa que ya está sancionado, ahora hay que potenciarlo, trabajar con la heterogeneidad ecológica y social que tenemos. No hay que olvidarse de que la producción ovina es sostén de un montón de familias rurales aisladas en distintos puntos del país. Y probablemente el cordero y la oveja sea la única fuente de alimento de origen animal para muchas de esas familias. Tenemos que trabajar bien en la caracterización de los sistemas respecto de contaminantes y bienestar y ver si podemos avanzar en esto que ya estamos trabajando, que es el protocolo de tipificación y el de bienestar animal, y el de el nomenclador de cortes. ¿Tá? Y finalmente, creo que esa diferencia que tenemos entre las distintas regiones nos puede ayudar a desarrollar estrategias para cada uno de esos ambientes, de esos lugares con sus particularidades y especializarnos. Por ejemplo, en la Puna, en el NOA, se puede trabajar con el mercado textil artesanal, el autoconsumo, pero también el mercado de proximidad en cercanía con el turismo. Salta, Jujuy y demás está creciendo bastante. En Mesopotamia, Pampa Húmeda, produciendo carne orientada a grandes centros urbanos, pero también al turismo gourmet y a la exportación a Brasil o a otros lugares, si se dan las modificaciones que plantea Eduardo. Y de la Patagonia Norte, digamos, tenemos un sistema que es lanero, pero se puede trabajar con lana fina y superfina y orientar la carne al mercado turístico de Cordillera. Tenemos Bariloche, el centro turístico de invierno más importante de Sudamérica, y toda la costa atlántica. Y desde el sur con sistemas de doble propósito, produciendo lana cruza fina y exportando a Comunidad Económica Europea, Japón y los mercados de alto valor. Y muchas gracias.